Hola, queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a este video. Ozan Akbaba y Sinem Unsal envueltos en una tierna y sorprendente situación que ha enternecido a miles. Su hijo Ali, con un gesto inesperado, ha removido emociones profundas, le hizo un dibujo a Sinem y escribió Kan Manem. Todo ocurrió en un ambiente completamente cotidiano, lejos de las luces del escenario y del bullicio mediático. Según fuentes cercanas, Ozan pasaba el fin de semana con su hijo Ali, fruto de una relación anterior. Durante la tarde, el niño tomó unos lápices de colores, se sentó en el suelo del salón y comenzó a dibujar en silencio. Nadie sospechaba lo que estaba por crear. Minutos después, Ali se levantó, caminó hasta Sinem y le entregó su dibujo. Era una imagen sencilla pero llena de significado, una mujer sonriendo junto a un niño, bajo un cielo con sol y corazones. Pero lo que más impactó fue la frase escrita en la parte inferior del dibujo, Kan Manem. Al leer esas palabras, Sinem no pudo evitar que se le llenaran los ojos de lágrimas. Ali, ¿esto lo hiciste para mí?, preguntó con la voz temblorosa. El pequeño asintió y respondió, sí, porque tú también eres mi mamá. Este simple gesto se ha convertido en una ola de comentarios en redes sociales. Los seguidores de la pareja no tardaron en reaccionar. Esto demuestra el amor verdadero que hay entre ellos, escribió una fan. Ali la reconoce como madre porque Sinem se ha ganado ese lugar con amor y dedicación, agregó otra. El hecho ha avivado las especulaciones sobre la relación entre Sinem y Ozan, especialmente sobre la posibilidad de que estén construyendo una familia más sólida y comprometida de lo que muchos pensaban. Ozan, por su parte, no tardó en reaccionar. En una breve historia de Instagram, compartió el dibujo de Ali con la frase, hay cosas que no necesitan explicación. Las palabras no eran muchas, pero el mensaje estaba claro. Para él, lo que sucedió fue tan auténtico que hablar más estropearía la magia del momento. En una entrevista reciente, cuando le preguntaron sobre la relación entre su hijo y Sinem, Ozan comentó, lo que Ali siente por ella no es algo que se pueda forzar. Ellos se han encontrado, se han reconocido, y eso para mí vale más que 1000 palabras. Por su lado, Sinem compartió una historia con el dibujo colgado en la pared y un corazón dibujado a mano. Acompañó la imagen con un breve mensaje, gracias por regalarme este lugar en tu corazón, Ali. Este episodio ha conmovido a todos los que han seguido de cerca la historia de Ozan y Sinem. Lo que comenzó como una relación comentada por los medios ahora parece haberse transformado en un vínculo real, fuerte y lleno de matices emocionales. Muchos señalan que Ali ha sido el puente que consolidó algo que iba más allá de lo esperado. Las reacciones no se hicieron esperar tampoco desde el entorno cercano de la pareja. Un amigo de la familia reveló, Sinem siempre ha sido muy cuidadosa con Ali. Nunca quiso forzar un rol de madre, solo estar presente, acompañarlo, respetar sus tiempos. Por eso este gesto ha sido tan genuino, vino del corazón de un niño que siente y reconoce el amor. En los días siguientes, los medios no dejaron de hablar del tema. Programas de televisión dedicaron segmentos especiales analizando la escena, mientras psicólogos invitados destacaban lo importante que es el vínculo afectivo que se construye más allá de la sangre. Cuando un niño llama, mamá, a alguien que no es su madre biológica, no lo hace por presión. Lo hace porque se siente seguro, amado, valorado, explicó una experta en crianza emocional en un popular matinal. Pero lo que realmente sorprendió fue el paso siguiente, Ali pidió que su dibujo no fuera guardado en un cajón, sino que se enmarcara. Y lo más emocionante fue la forma en que lo pidió. Quiero que esté colgado en la pared para que todos sepan que Sinem es parte de nuestra familia, dijo el pequeño, según relató Ozan a un medio de comunicación. Sinem, visiblemente emocionada, decidió cumplir con el deseo del niño y mandó a enmarcar el dibujo.
Lo colocaron en el salón de la casa, justo encima del sofá donde suelen pasar las tardes viendo películas. Junto al marco, colocaron una pequeña nota escrita por Sinem: esta imagen es mi mayor premio. Desde entonces, las interacciones de la pareja en redes sociales también se han vuelto más íntimas. Sinem ha empezado a compartir momentos cotidianos con Ali, como una tarde cocinando galletas, una caminata en el parque, o una manualidad que hicieron juntos. En cada publicación, se nota el respeto con el que trata a Ali, sin invadir su espacio, pero mostrándole cariño sincero. Y lo más simbólico ocurrió hace apenas unos días, durante un evento benéfico en el que Ozan participó como invitado. Al ser preguntado por cómo equilibra su carrera con su vida familiar, respondió con una frase que lo dijo todo: mi hogar no es un lugar, son dos personas, Ali y Sinem. Esta declaración, que fue rápidamente viralizada, fue interpretada por los fans como una confirmación de que la relación entre los tres ha alcanzado una profundidad inesperada. Muchos consideran que lo que une a Ozan y Sinem ya no es solo el amor romántico, sino una complicidad que ha crecido gracias al amor compartido hacia un niño que, sin saberlo, ha enseñado lo que significa formar una verdadera familia. Al día siguiente, Sinem fue abordada por la prensa en el set de grabación. Cuando un periodista le preguntó cómo se sintió al leer Kan Manem, ella respondió con una sonrisa suave: fue uno de los momentos más importantes de mi vida. Me hizo entender que el amor no se impone, se cultiva, y Ali, con esa frase, me regaló una nueva identidad que atesoro con todo mi ser. Las imágenes del dibujo, enmarcado y colgado, han dado la vuelta al país. Muchos padres, madrastras, padrastros y familias diversas han compartido sus propias historias inspiradas por este tierno episodio. Se ha creado incluso un hashtag, #KanManem, donde usuarios comparten fotos de sus momentos familiares más emotivos, agradeciendo a la pareja por visibilizar una realidad que a menudo no se muestra en los medios. La construcción de nuevas formas de amar, de criar y de formar lazos desde el respeto y la ternura. En un mundo donde lo superficial a menudo domina los titulares, este pequeño dibujo infantil, con letras torpes pero cargadas de verdad, ha tocado una fibra colectiva. Y ha demostrado que, a veces, lo más poderoso no necesita grandes discursos, solo un papel, unos colores, y una frase que viene directo desde el alma de un niño. Ali, con su gesto, no solo unió más a Ozan y Sinem, sino que también enseñó al mundo una valiosa lección sobre lo que realmente significa pertenecer. ¿Y tú, qué opinas de este hermoso gesto? No olvides dejar tu comentario, compartir el video y suscribirte al canal para no perderte ninguna de estas historias que nos recuerdan que el amor verdadero siempre encuentra su camino.